Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días, amada audiencia, en esta preciosa mañana aquí en Urabá Estéreo 104.4 FM Estéreo. Nuevamente estamos aquí. Dios les bendiga a todos los que se han dado cita en esta mañana para escuchar este interesante programa que nos sirve, o mejor lo dedicamos al Señor Dios Todopoderoso, predicando y enseñando su bendita palabra. Como siempre lo hemos hecho, vamos a orar. Vamos a darle la gloria y la honra primeramente a Dios y que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien hable en esta mañana a través de mí. Vamos a orar. Padre amado, venimos delante de Ti en esta mañana para adorarte, para bendecirte, para glorificar Tu nombre a través de Tu santa palabra, Señor. Dios mío, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en este lugar, en esta emisora, donde, Señor, queremos predicar y enseñar tu palabra y que tu palabra corra a través de estos micrófonos a los oídos, a las mentes y a los corazones de todos los oyentes. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad, de toda inmundicia, Señor, para que seamos dignos de poder predicar, de poder leer tu palabra, Señor. Dios mío, te pido por todos los oyentes, por todos los que van a escuchar este programa, Señor, abre sus oídos, abre sus ojos, abre sus mentes, sus corazones, para que reciban esta palabra, Señor, para que sea de aliento a sus vidas, Señor, a todos ellos, a sus familias, a todos los que escuchan por las redes sociales, en Facebook o en YouTube, donde estos programas son lanzados al aire. Señor, te damos gracias, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo los corazones, llevando convencimiento de tu palabra a toda vida, Señor. Y es de tu palabra, Señor, no es mi palabra, es tu palabra hablada a través de mí. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú me uses y que sea tu Espíritu Santo hablando tu verdad y tu palabra, porque tu palabra es vida y es verdad. Señor, gracias te doy en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en el capítulo 2 de Mateo. Vamos a seguir hoy, vamos a terminar hoy la primera parte, que corresponde en el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a recordarlo entonces, vamos a leer rápidamente para que recordemos lo que hemos visto hasta el día el sábado antepasado que estuvimos acá. Dice la palabra así, capítulo 2 de Mateo, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. Habíamos visto entonces que Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles dónde habría de nacer Cristo Jesús. Lo vimos en el verso 4. Estos, conociendo las Escrituras, efectivamente le contestaron que Cristo nacería en Belén, como lo había hablado Dios a través de su profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, verso 2, que lo hemos leído. Los principales sacerdotes eran los servidores del templo encargados de la adoración. Escuchen esto con atención, encargados de la adoración a Dios, mientras que los escribas eran los copistas de las Escrituras en los tiempos después del cautiverio babilónico. Estos eran en su mayoría fariseos y se les conocía también como intérpretes o especialistas. Oiga, intérpretes, o especialistas de la ley judía. Eran estudiosos profesionales cuya especialidad era la explicación de la aplicación de la ley. Tanto los principales sacerdotes como los escribas sabían dónde habría de nacer el Mesías. Pero por falta de fe no creyeron. No acompañaron a estos magos hasta el lugar donde él estaba. Es importante mirar esto con atención, cómo los sumos sacerdotes conocían la palabra. Los escribas también. Y sabían que había de nacer el Salvador. Pero no creyeron cuando vieron que el niño nació en una ciudad pequeña y en un pesebre. Ellos no podían entender cómo un rey nacería de esa forma, en esas condiciones, y no lo creyeron. Y hasta el día de hoy muchos de los judíos todavía no creen en Jesucristo como enviado de Dios a salvar al mundo. Por eso Jesús se refiere a los fariseos de una manera fuerte. En el capítulo 23 de Mateo vamos a leer algunos pasajes, algunos versos de cómo Jesús se refiere a estos a los fariseos. Dice en el capítulo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos. Les leo. Versículo 1 del capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Recordemos que leímos anteriormente que eran profesionales en la ley, en la aplicación de la ley, eran especialistas. Así que todo lo que os digan que guardéis, estoy en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Sabemos que la palabra rabí quiere decir maestro. Y vamos más adelante, nos saltamos al versículo 13, donde dice Jesús a ellos, mas hay de vosotros. Pero antes, quiero leer el versículo 12, que es bien importante. Dice el versículo 12 de este capítulo 23 de Mateo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Miren cómo los llama Jesús, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y así continúa el capítulo 23. Miren esto, cómo Jesús se refiere a estos escribas y fariseos de esta manera, porque en verdad eran doctores de la ley,
eran expertos en la aplicación de la ley, pero no la cumplían. En otras palabras, predicaban, pero no cumplían. Muy bien, seguimos entonces. Tanto los principales sacerdotes, los escribas y fariseos y todo el pueblo judío esperaban un rey gubernamental. No esperaban un niño envuelto en pañales, nacido en una pesebrera. Ellos esperaron un rey con estrategias militares para defenderlos de los enemigos. Un rey con ropas elegantes, anillos de oro, coronas de oro y diamantes, y con cientos de criados a su alrededor, y un hermoso caballo blanco para montar. Pero este Jesús, el rey de los judíos, no vino para ser servido, sino para servir. Miremos qué dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Mire lo que dice. Tomen nota, por eso es bueno que tengan sus Biblias en casa y tomen nota de todo lo que leemos acá y puedan anotar estas citas y las puedan leer más adelante. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino con el propósito de salvar no solamente a su pueblo Israel, sino también a la humanidad. Vino para guiar y apacentar a su pueblo como el pastor apacienta sus ovejas. Importante eso. Jesús dice la palabra que Él nos amó de tal forma que envió a su Hijo. Por amor lo hizo. Y miremos aquí lo que dice, me encanta esto, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del verso 15 al 17. Les leo. Versículo 15 del capítulo 21 de Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué les cito este texto en Juan? Porque nadie que no sienta amor en su corazón, el amor de Dios, no puede pastorear un rebaño, no puede apacentar las ovejas de Dios. Por eso Dios escoge a Pedro, porque Dios conocía el corazón de Pedro. Dios conoce nuestros corazones. Amados oyentes y hermanos que me escuchan, Dios conoce perfectamente nuestros corazones y Él sabe si en tu corazón hay amor o hay raíz de amargura, y por eso le dice a Pedro, le pregunta 3 veces si lo amaba, porque si nosotros amamos a Dios, tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos. Recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es similar a este, que dice amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Muy importante esto. Muy bien. Jesús entonces vino como el rey más poderoso en toda la historia, un rey que poseía toda la autoridad y poder para acabar todo lo que fuera, pues Él tiene ese poder. Pero Él no utilizó su poder y gloria para hacerse conocer como rey. Al contrario, se basó en el más grande principio y atributo que Dios pueda tener, el amor. Juan 3:16 es una cita que conocemos muy bien todos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Para aquellas personas que de pronto tienen raíces de amargura, que tienen odio y rencor en sus corazones, quizás hacia su propio hermano, hacia su familia, a su vecino, meditemos en esto, en el amor de Dios, que de tal manera Dios nos amó a nosotros siendo pecadores, donde nosotros merecíamos la muerte por el pecado, pero Dios en su inmenso amor decidió enviar a su Hijo para salvarnos, para pagar ese precio que ningún hombre podía pagar, y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario.
Jesús nunca usó la fuerza y la violencia, para hacerse conocer. Su poder era y es espiritual. Zacarías 4:6, mire lo que dice Zacarías 4:6. Dice, leamos desde el 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Importante esto, queridos oyentes, no es con nuestras propias fuerzas, no es con ejércitos, no es con espadas, no es con armas nucleares que se puede lograr la paz en el mundo. No es con esto, queridos oyentes, no es con espada que podemos poder vencer una prueba, una tentación. Esta guerra es espiritual, nuestra guerra. Nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, los que hemos decidido aceptar a Cristo, sabemos que nuestras batallas son diarias y nuestras batallas son espirituales. No es contra sangre, dice la palabra, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Es contra Satanás, fuerzas espirituales que nosotros peleamos diariamente. Pero esa fuerza que nosotros tenemos viene de nuestro Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, quien nos ayuda a vencer toda prueba y toda tentación. Entonces, ni la fuerza militar, ni el poder político, ni la fortaleza humana pueden realizar la fuerza de Dios. Jesús vino para liberar al mundo del pecado y de la muerte eterna, pero ni su propio pueblo lo creyó, ni lo aceptó, ni como Rey, ni como el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Jesús se lamentó de esto, queridos oyentes. Él se lamentó grandemente de su pueblo, de cómo ver que Él venía a salvar a su pueblo Israel, que hasta el día es su pueblo, y no lo aceptaron. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, donde Jesús se lamentaba de su pueblo. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Leo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y esta palabra no solamente se puede aplicar a aquel día, aquella época donde Jesús se lamentaba de su pueblo. Hoy en día Jesús, nuestro Dios, también se lamenta del pueblo, de las naciones de hoy, porque en toda la historia Jesús ha querido reunir a sus hijos, ha querido reunir a su pueblo, porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, pero muchos le han dado la espalda, como dice el versículo, y no quisiste. Muchos no han querido aceptar a Cristo, muchos no han querido aceptar la salvación que ha ofrecido Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy en día se sigue lamentando Jesús de todas las naciones. Muy bien, sigamos entonces, vamos a escuchar una alabanza para hacer una pausa y luego seguimos con esta interesante enseñanza. Necesita de ti, mucho el pesar, ya no puedo más, pero yo confiaré en ti, porque yo sé que tu fe cada día aumentará, la tormenta se levanta, pero seguro estoy, después de llover, el sol brillará otra vez, la tristeza se irá y el gozo vendrá. Después de llover, el corazón sentirá que el
sentido dolor, has sentido pesar en tu corazón, has llegado a tu final. Pero las pruebas solo son para hacernos recordar que aunque la tormenta suba, sabemos que después de llover el sol brillará otra vez, la tristeza se irá y el gozo vendrá. Después de llover tu corazón sentirá que el gozo es mayor que el dolor. Después de llover, coger la mano de Jesús y extendida está a ti. Solo no me dejará, Él siempre está ahí. Después de llover, el sol brillará otra vez, la tristeza se irá y el gozo vendrá. Después de llover, tu corazón sentirá que el gozo es mayor que el dolor. Después de llover, sabes que existe la tristeza se irá. Muy bien, seguimos entonces con esta interesante enseñanza, como siempre, que es la palabra de Dios. Entonces, Herodes, al comprobar por los principales sacerdotes que las escrituras sí hablaban de la venida del Mesías y que por lo tanto era cierto, entonces llamó en secreto a los magos y les dijo, escuchen esto, llamó en secreto a los magos y les dijo que fueran a ver al niño y cuando lo hallaran se lo hicieran saber para él también ir a adorarlo. Eso lo vimos en el verso 7 y 8. Pero esa mentira solo podía tener origen en la mente de Satanás. Porque la Escritura dice en Juan capítulo 8, verso 44, dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es Satanás. Satanás es totalmente lo contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y es verdad, y Satanás es el autor de la mentira. Herodes pensó que su poder humano conseguiría lo que él se proponía, porque entre sus planes no estaba adorar a Jesús cuando lo encontrara, sino matarlo porque le preocupaba su reino terrenal. Pero a Dios nada lo coge por sorpresa, porque Dios conocía las intenciones del corazón de Herodes. Vamos a ver qué dice, mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escuchemos bien esto en lo que acabamos de leer. Es tremendo esta palabra en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Vemos entonces en la mente de Herodes, la mente de Satanás, tratando de destruir los planes divinos de Dios, cosa que es imposible detener por el hombre y ni aún por Satanás mismo. Satanás toda su vida ha tratado de destruir el reino de Dios, y ahora en estos tiempos con más persistencia, porque sabe que le queda poco tiempo.
La palabra dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 12, «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Pero Cristo a la vez nos da una palabra más alentadora todavía. En Juan capítulo 10, verso 10 dice, «El ladrón», tipificando a Satanás, al enemigo, «el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia», dice el Señor Jesús. Después de todo esto, los magos siguieron el camino que les indicaba la estrella que siguieran hasta llegar hasta donde estaba el niño con su madre María. Verso 9 lo acabamos de leer. Como habíamos dicho antes, esta estrella podría ser un ángel de Dios que guiaba a estos magos hacia Belén, el lugar donde había nacido Jesús. Pero este acontecimiento nos lleva a recordar algo muy importante que tuvo lugar en el Éxodo por el desierto, cuando Dios libertó a su pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés. Dice la Escritura que ellos caminaban y eran guiados por una columna de nube y una columna de fuego que los guiaría por el desierto. Veamos qué dice Éxodo capítulo 13, 21, 22. «Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego». Tremendo esto, queridos oyentes, cómo Dios guió a su pueblo por el desierto por 40 años. El paso de Egipto hasta la tierra prometida duraba aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Se dicen que 15 días, 2 o 3 semanas aproximadamente, pero el pueblo, por su desobediencia, por su pecado, tardó 40 años deambulando en círculo por todo el desierto. Mas aún Dios tuvo misericordia de su pueblo, y en el día, en medio del calor, Dios sabía que su pueblo no podría soportar el calor del desierto, y Él los guiaba con una columna de nube para darles sombra, y en la noche alumbraba con una columna de fuego para que fueran guiados por el desierto. Es tremendo esto. Dios es misericordioso, queridos oyentes. Por lo tanto, podemos destacar una gran enseñanza de estos acontecimientos. Número 1, el pueblo de Israel siempre estuvo bajo el cuidado y la dirección de Dios. Nunca los abandonó, y hasta el día de hoy nunca nos ha abandonado. Digo, nunca nos ha abandonado, porque nosotros, los hijos de Dios, hemos sido injertados a ese pueblo Israel. Nosotros, como hijos de Dios, somos coherederos también de esa herencia de Israel. Entonces, nunca Dios nos ha desamparado. Yo lo puedo dar como testimonio, como siervo de Dios, que hasta el día de hoy Dios me ha sostenido y nunca me ha desamparado. Número 2, cuando Dios se manifestó como hombre a través de su Hijo Jesucristo, su misión fue de apacentar las ovejas de su pueblo y guiarlas hacia la salvación. Y digo, su misión era y es y será, porque hasta el día de hoy también nos sigue guiando hacia el reino celestial, hacia la vida eterna. Y número 3, hoy en día nuestra columna hoy en día no es una columna de nube, no es una columna de fuego, pero nuestra columna hoy es el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía hacia toda verdad y nos ilumina el camino hacia la salvación y vida eterna. Esa es nuestra columna hoy, el Espíritu Santo de Dios, quien nos revela toda verdad. Los magos siguieron pues la estrella hasta que se detuvo donde estaba el niño, verso 9, y al entrar en la casa lo vieron con su madre María, y postrándose lo adoraron y entregaron sus tesoros, entre ellos oro, incienso y mirra. Dado que Herodes seguía con la idea infernal de matar a Jesús, los magos fueron avisados por revelación en sueños. Vemos aquí otra revelación en sueños, que lo habíamos visto en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 20, con José. Dice,
Vuelvo y repito, dado que Herodes seguía con la idea infernal de matar a Jesús, los magos fueron avisados por revelación en sueños que no regresaran a Herodes, sino que tomaran otro camino para regresar a su tierra. Vemos aquí el cumplimiento, vemos aquí el cuidado de Dios con su Hijo Jesucristo, y no solamente con su Hijo, porque Dios ha tenido cuidado de todo su pueblo y hasta el día de hoy ha tenido cuidado con todos sus hijos por toda la historia. Observamos pues una vez más otra revelación en sueños, tal como aconteció a José, el esposo de María, en Mateo capítulo 1, verso 20. Podemos concluir entonces que Dios siempre se revelará a nuestras vidas de una forma u otra, de tal forma que pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Queridos oyentes, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios nos ha elegido a nosotros como sus hijos. Hoy todavía hay tiempo de reconocer ante Dios el pecado. Hoy podemos decirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, que perdone tus pecados. Todavía hay tiempo de que abras tu corazón al Señor. Él quiere cuidarte, Él quiere salvar tu vida. Él quiere ser esa antorcha que ilumine tu camino. Él quiere ser esa columna que te guíe hacia la vida eterna, hacia la salvación. El enemigo vino para robar, para matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es tiempo de buscar a Jesús. Los tiempos finales se acercan. Queda poco tiempo, pero aún hay tiempo de buscarle y de hallarle. Queridos oyentes, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. La próxima semana nos veremos aquí de nuevo. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden llamarme al 320-559-1614. Nos estamos reuniendo enseguida de Banca Mía los domingos también a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga grandemente en este día, el fin de semana y toda la semana. Muchas gracias. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia.